Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenos días desde acá, desde una mañana muy fría. Cuando estoy predicando, empieza la reunión. La temperatura aquí son 6 grados. Sí. 6 grados. Toda la semana ha estado bastante frío en esta zona de Australia, donde vivo, la Nueva Gales del Sur. Así que cuando vea las noticias por ahí, Nueva Gales del Sur, ahí está el hermano Renzo. Muy bien. Vamos a terminar hoy el Salmo 18 y esta es una sección tremenda del Salmo. Hay mucho alimento, mucho alimento en esta sección, así que los invito a leer conmigo el versículo 1 como introducción. Salmo 18, versículo 1, solo el versículo 1 en esta parte. Te amo, Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Así empieza el Salmo. Te amo, oh Jehová. Vamos ahora a leer en el versículo, vamos a la palabra de Dios en el Salmo 18 y vamos a leer en el versículo 25, por favor. Salmo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio demostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La semana pasada estuvimos viendo la sección que corresponde aquí al versículo 25-29 y la sección anterior de la teofanía, solo para recordarles y ponerlo a todos en perspectiva de lo que vamos a ver hoy. Recuerden que el Salmo 18, en mi opinión, en mi humilde opinión, se puede representar como las montañas y los valles que David experimentó, ¿ya? Recuerden que el Salmo 18 está escrito en un contexto de montañas, en un contexto de cuevas, de cavernas, donde David se escondió de sus enemigos y de Saúl principalmente. El Salmo comienza con la idea de la altura. ¿Se dan cuenta? Comienza con el Señor en las montañas, el Señor es su fortaleza, y comienza con una serie, versículo 1 y 2, una serie de nombres o características de Dios, como su roca, como su escudo, etc. Dios arriba en el cielo, fuerte, firme, en el cual uno puede poner su confianza. Pero el Salmo después va hacia abajo, el arriba y abajo en el Salmo. Cuando lean el Salmo, noten eso, va arriba y abajo. Abajo el salmista experimenta peligros. David clama al Señor en un tiempo de angustia, en el versículo 3 al 6. Torrentes de perversidad le rodean. Está en estrechez. Hay trampas del enemigo. La muerte le acecha. Literalmente, la muerte está acechando a David. Sus enemigos están ahí. Son más fuertes que él. La situación es angustiosa, la situación es desesperada. Entonces David recurre a su Dios. Y otra vez vamos, la flecha indica arriba. David pone su esperanza en el cielo. Entonces el Señor, el clamor de David, no hemos visto, en el versículo 6, llega a la misma presencia de Dios y David dice, entra a los oídos de Dios. Usa esa figura, a los oídos de Dios. Dios presta atención al clamor de su siervo. Y lo vimos ahí en el versículo 7 al 15, la semana pasada, estudiamos una serie de cómo Dios se identifica a sí mismo. En las nubes, escondido de los hombres, es imposible ver a Dios. El resplandor de Dios, el poder de Dios en la tormenta, cómo vienen las nubes y cómo vienen a ayudar a su siervo, en auxilio de su siervo. Y es por eso que entonces vamos otra vez abajo. En el versículo 16 al 19, David dice, el Señor me tomó. ¿Se acuerdan de eso? Me recogió. ¿Se acuerdan? El Señor acude en socorro de David y lo salva, lo libera y lo lleva a un lugar espacioso. Lo vimos.
lo lleva a un lugar espacioso, y el lugar espacioso es ya diferente a lo que vimos en el versículo 3 y 6. Ya no es un contexto de estrechez, de angustia, rodeado de enemigos, rodeado de la muerte, no saber qué hacer, donde no hay escapatoria. El lugar espacioso es un lugar abierto, donde hay libertad de movimiento, donde David está libre, porque ha sido liberado por el Señor. Esa es la idea del versículo 19 al 36. Del versículo 25 al 29 es la razón por la cual Dios salvó a David. Y la razón, uno, es la integridad del hombre de Dios. David ha sido íntegro para con Dios, versículo 20 al 24. David ha cumplido la palabra de Dios, es fiel a la palabra de Dios. Integridad es clave en la victoria. Yo aprendo eso del Salmo 18. Quiero tener victoria en la vida, quiero tener triunfos espirituales, quiero tener una vida victoriosa. Integridad es fundamental. Podríamos hablar mucho de la integridad y cuán importante es para el hombre y para la mujer de Dios ser íntegros. Y la segunda razón, en el versículo 25 al 29, es que Dios es fiel, Dios es justo. David dice, el Señor paga a los injustos, pero el Señor también libera a su pueblo. El Señor es justo, el Señor es fiel. Por eso el Señor me libró. Por eso el Señor acudió en mi socorro. Por la fidelidad de Dios. Cantamos de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios. Y es por eso entonces que aquí tenemos la sección de la fidelidad. Hoy vamos a entrar a esta sección, a la sección de la batalla, del conflicto. Es una sección espectacular, preciosa, única en las Escrituras. Creo que no hay otra sección en las Escrituras donde se narre con tanto detalle la batalla. Vamos a ver la batalla, vamos a ver el campo de batalla y vamos a ver lo que Dios va a hacer con su siervo en el campo de batalla. Pues bien, podemos seguir. Noten ustedes que en el versículo 29, aquí voy a empezar, versículo 29, dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Cuando usted lea esta sección, la sección de la justicia de Dios, usted tiene que leerla como pruebas, como evidencias de la justicia de Dios. Versículo 25, 26, 27, 28, 29 son, David está dando evidencias de que Dios es justo, porque Dios le paga al severo, actúa con el severo en una forma severa, porque él se burla de Dios, porque se ofende a Dios, porque él no vive de acuerdo a Dios, y Dios lo deja, lo abandona en sus pecados. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pues bien, pero el versículo 27, 28 y 29, David da evidencia de lo que Dios hace en su vida, cómo Dios es misericordioso en su vida. Él alumbra mis tinieblas. Él alumbra mis tinieblas. Él enciende mi lámpara. Y dice el versículo 29 que yo tengo tal poder. Me gusta mucho el versículo 29, es precioso, porque la idea es, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. La idea del versículo es, imagine usted un ejército que está atacando un castillo, ¿cierto? Y tiene una gran fortaleza, un muro. David está diciendo que Dios le da tal fuerza, Dios le da tanto poder, que él es capaz de saltar el muro, de saltar los muros y entrar a la ciudad y atacar y vencer. Esa es la idea. Contigo desbarataré ejércitos. Ahora usted me dirá, pero es un poquito exagerado, hermano. David lo que está haciendo es una idea de cuán grande es el poder de Dios. La energía, cuán grande es la fortaleza que se encuentra en Dios. Esa es la idea del versículo 29. Algunos me dirán, hermano, me acuerdo de Isaías capítulo 40, versículo 29, y por eso lo puse ahí. ¿Se acuerdan? Él da esfuerzos alcanzados y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Se acuerdan de eso? Eso hace el Señor. David está diciendo, el Señor es justo para conmigo porque el Señor multiplica mis fuerzas. Me da fuerzas extraordinarias para vencer. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando David está hablando de estas fuerzas extraordinarias, es natural lo que viene a continuación. Entonces, si todos están atentos, tienen que estar muy atentos,
porque la sección que viene ahora es preciosa. Vamos a ver cómo el Señor fortalece a su siervo para la batalla. Fortalece a su siervo para la batalla. Y sugiero cuatro divisiones para esta sección de la batalla. En el versículo 30 al 31, David va a enfatizar que no hay otro como Dios. Versículo 32 al 36, el Señor va a preparar a su siervo para la batalla. Versículo 37-42, el Señor concede a su siervo una aplastante victoria. Versículo 43 al 45, vamos a ver la magnitud y grandeza de la victoria del rey. Batallas y victoria. Paréntesis. Pausa. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán aflicción. Todos aquellos que quieran vivir para Dios van a sufrir conflictos. ¿Quién hay en esta mañana que puede levantar la mano y decir, yo no estoy experimentando ningún conflicto? No estoy experimentando ninguna batalla. Todos estamos experimentando batallas. Todos experimentamos conflictos. Porque si tú quieres vivir piadosamente en este mundo, si quieres vivir en rectitud delante de Dios en este mundo, experimentarás conflicto. Todos experimentamos en pequeñas o en grandes medidas grandes conflictos, grandes batallas. Quizás, hermano, tú estás experimentando eso en este momento. O quizás a la vuelta de la esquina está el conflicto para ti esperándote. Pues bien, el Salmo 18, yo lo quiero hacer súper práctico, es para aquellos que están experimentando el conflicto, están en medio de la batalla. Y aquí hay lecciones preciosas, cómo salir adelante. Suena un poco grande, muy grande la expresión, pero es verdad. ¿Y saben por qué? Porque David me está diciendo a mí, esto es lo que yo experimenté. Recuerden que David escribe esto en el día de la victoria. ¿Se acuerdan de eso? David escribe esto el día que el Señor le dio la victoria de todos sus enemigos. Y te está dando consejos a ti de cómo vencer, de cómo lograr la victoria. Este es el Salmo 18. Vamos allá. Vamos entonces a la primera sección de esta batalla y vamos a enfatizar algunas cosas, por supuesto. Versículo 30. Noten ustedes el versículo 30. Versículo 30 de la palabra de Dios. Dice así. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Noten ustedes que lo primero que David hace al entrar, al prepararse para la batalla, es decir, no hay otro como Dios. No hay otro como él. Y utiliza tres figuras de lenguaje, tres imágenes para ilustrarnos quién es Dios. Dice aquí, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pausa. Miren lo que aquí aparece, es precioso. Cuando dice David, en cuanto a Dios, él utiliza un nombre para Dios que es muy especial, porque habla de Dios como el Todopoderoso. La palabra para Dios ahí es este Dios y no otro. David está diciendo este Dios. Esa es la idea del original. Significa, aquí hay un abrupto cambio entre el versículo 29 cuando habla en segunda persona. Aquí está hablando de Dios, este Dios. Y entonces está enfatizando, según los que saben, lo incomparable de Dios, lo grande de Dios. No hay otro Dios. Este Dios y este Dios solo. Esto es precioso. No hay otro como él. David está enfatizando lo distintivo de Dios, lo único de Dios. Por eso que después dirá en el versículo 31, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Noten que dice, perfecto es su camino. Perfecto. Habla de cómo él actúa. Es perfecto. Es sin mancha. Es algo en lo cual es puro. Su camino es puro. Porque él cumple sus promesas. Eso es lo que está diciendo. Es perfecto su camino. Es completo. Es sin mancha. Es acrisolada la palabra de Jehová. Qué hermoso. Cuando utiliza acrisolada aquí, está utilizando esta figura. Fíjense
Fíjense la figura de purificar un metal. Pero no habla del proceso de purificación, sino que habla de lo puro de la palabra de Dios. Habla de lo puro de la palabra de Dios. Habla de la fidelidad de la palabra de Dios. Habla que él puede confiar en la palabra. No es falso. Dios no es falso. Es acrisolada, es pura la palabra de Dios. Yo puedo confiar en Dios. Y dice el salmista, dice, la palabra del Señor, dice aquí, es acrisolada, es probada, es pura, es incomparable, sus promesas son fieles, todo eso se puede decir. Hay un salmo que dice, el profeta Isaías, el capítulo 45, versículo 19, dice, yo el Señor hablo justicia, yo declaro cosas que son correctas, yo declaro cosas que son correctas, justas. Isaías 45, versículo 19. Proverbios 30, versículo 5, repite palabra por palabra este versículo y dice, cada palabra del Señor es pura. Proverbios 35, cada palabra del Señor es pura. Sus promesas son fieles. Él dará victoria a su siervo y él no va a fallar. Eso es lo que David está diciendo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es. Noten, dice aquí, escudo. Esta es la segunda figura. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo. Saben que este es un versículo precioso porque Dios mismo es un escudo para David. Dios mismo es un escudo para David. Él lo protege. Él le va a dar su protección, su auxilio. Noten ustedes que dice en el versículo 31, estoy avanzando un poco rápido, lo sé. 31 dice, porque, noten la palabra, porque, la razón, es precioso, dice, la razón de todo esto, dice, porque, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Noten el versículo 31 usa tres palabras para Dios. Dios, Jehová, Dios. Usa la palabra, una palabra muy complicada en el hebreo, no lo voy a mencionar. Usa otra palabra que es Jehová, el gran yo soy, y usa la palabra Elohim. Tres palabras distintas para Dios, para poner nuestra atención en quién es Dios. En quién es Dios. La razón por la cual dice por aquí, refiere que el camino de Jehová es confiable, que él va a permanecer por su siervo y él va a permanecer en lo que él ha dicho, va a apoyar a su siervo. Él es el único Dios, él es la única fuente de salvación. Eso es lo que dice el versículo 31. Cuando yo pienso en el 30 y el 31, antes de la batalla, pienso, ¿cuál es la importancia de este versículo al empezar la batalla? Y yo pensaba, ¿se imaginen ustedes en medio del conflicto? David luchando con Saúl, David luchando con sus enemigos, con un periodo de gran angustia. ¿Cuánto David necesitaba alguien en el cual confiar? Alguien en el cual él podía depositar su confianza, alguien que no le iba a fallar. Esa es la idea. Por eso que David empieza en el versículo 30 y 31, hablando de la incomparabilidad, de lo único de Dios. No hay otro en el cual se pueda confiar en estos tiempos tan difíciles. En Isaías 45, versículo 22, dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios. No hay otro Dios en el cual podamos confiar. Si usted está anotando, anote Deuteronomio 32, versículo 4, porque esa es la inspiración de lo que David está diciendo. O anote Salmo 86, versículo 8 al 10, donde dice que entre los dioses no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Salmo 86, versículo 8 al 10, porque Él es grande, porque Él hace milagros. Salmo 86, versículo 8 al 10, no hay otro Dios. No hay otra roca en la cual podamos confiar. Hermanos, no hay otro Dios. No hay otro Dios incomparable, porque Él es el único Dios en el cual podemos confiar. Eso es lo que David está diciendo aquí. Y con esta fe, pero tengo que decir algo más. Tengo que decir algo más. Cuando dice David,
dice que la palabra de Dios es acrisolada, es pura, es confiable. Miren, David lo podía decir porque él lo había experimentado. ¿Se acuerdan cuando David va huyendo de Saúl? ¿Se acuerdan cuando David se esconde en las cuevas, se esconde en ciudades? Y David le consulta a Dios y dice, ¿me entregarán los de Keila a Saúl? Y el Señor le responde y le dice, sí, huye. Y David huye. Vaya a 1 de Samuel 23:2, capítulo 30, versículo 8, 2 de Samuel 5:9, y va a ver cómo la palabra de Jehová, la palabra del Señor fue fiel para David. David se conducía por la palabra de Dios cuando huía, y esa palabra nunca le falló. Fue fiel para él. ¿Se acuerdan de eso en el desierto? ¿Se acuerdan cuando huía David? David está diciéndome, esta es mi experiencia. El Señor no me falló. El Señor no me falló. Él es mi escudo. Su palabra es completa y absolutamente confiable. Qué precioso. Qué precioso. Vamos a la batalla. Noten ustedes que en el versículo 32 al 36, David entra a la batalla. Dice aquí, versículo 32 al 36, tenemos la batalla. El Señor prepara a su siervo para la batalla. Es interesante, para todos los que están siguiendo el mensaje, es interesante cuando usted lea la sección completa, cómo el Señor se preocupa de su siervo en la batalla. Cómo el Señor no lo deja. Cómo el Señor está con él. Mire lo que dice el versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. La sección es maravillosa porque comienza con Dios. Comienza con Dios. Es Dios el que ciñe. La idea de la palabra ceñir significa equipar. La figura es del soldado que antes de ir a la batalla se viste de sus ropas de batalla. ¿Se acuerdan cuando David va a encontrar a Goliat? ¿Se acuerdan cuando Saúl lo toma aparte y le da sus ropas? Y esas ropas eran muy grandes para David. ¿Se acuerdan de eso? Pues bien, esa es la idea. Saúl viste a David. Lo que David está diciendo es el Señor que me viste de poder. Es el Señor que me da poder. Es el Señor que me equipa. Y cuando yo leí este versículo, si alguien está tomando nota, la clave de la victoria para David en la batalla es que el Señor lo equipa. El Señor le va a dar todo lo necesario a David para vencer en la batalla. El Señor le va a dar todo recurso a David para vencer. No lo va a dejar solo en la batalla. En el conflicto, el Señor le va a dar todo lo necesario. Y hay hermanos que yo veo aquí, y yo sé que están sufriendo y están en angustias y pueden decir amén a esto. El Señor da todo recurso para vencer, para caminar por el campo de batalla. Cuando otros flaquean, cuando otros caen, el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor ciñe de poder, viste de poder a su siervo. Noten ustedes que la figura es que lo viste de poder y dice el versículo 32, hace mi camino perfecto. Noten, hace mi camino perfecto. La idea de hace mi camino perfecto es preciosa, porque piensen ustedes en una batalla, ¿ok? Piensen en la batalla, los soldados, ¿cierto? En el campo de batalla, luchando unos contra otros. David está diciendo, es el Señor que hace mi camino expedito en el campo de batalla. El Señor hace mis pies, hace mi camino perfecto. No hay obstáculos, esa es la idea. Me limpia el camino, qué precioso. Me limpia el camino en la batalla para que yo pueda avanzar. Cuando yo pensaba en el versículo 32, pensaba, el Señor te equipa para la batalla y el Señor te da dirección en la batalla, no te pierdes. El Señor hace que no tropieces, que tu vida no sea un desastre. El Señor guía a David en la batalla. Esa es la idea. Lo guía en la batalla y lo hace libre de obstáculos. Limpia su camino para que camine por la batalla. Qué precioso. David enfatiza que el Señor lo capacita para andar en la batalla y no caer
en el campo de batalla. Versículo 33, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Es la misma idea. Noten cómo subrayé cada una de las cosas, ¿se dan cuenta? Dice, mi camino, mis pies, mis brazos, dice, mis pasos, mis pies. ¿Se dan cuenta cómo el Señor lo equipa? Lo prepara en cada uno de los detalles. Dice el versículo 33, dice, el 34, sigo al 34. El 33 habla de la agilidad. El 34 dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Él me adiestra, Él me enseña. Qué precioso. Él me prepara para la batalla. Él me enseña, dice el versículo 34, adiestra. La idea, la figura es preciosa, porque David lo que está diciendo es, el Señor está a mi lado y me enseña. Es tanta la intimidad, la conexión, la relación que tiene David con el Señor, que el Señor le enseña. Y está el Señor con él en la batalla. ¿Se dan cuenta lo precioso que es? Dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Dice, para entesar con mis brazos el arco de bronce. La figura es, el Señor me da la habilidad en las manos. Y al mismo tiempo, tengo tal poder que puedo doblar el arco. Tengo tal poder. Es literalmente, la figura es de la habilidad que el Señor enseña a su siervo para manejar el arco en la batalla. Dice aquí el versículo 35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Miren las siguientes figuras. Miren, a los que les gusta historia, van a tener que prestar mucha atención a esta figura, porque esta figura ilustra lo que David quiere decir, y es precioso. Esta es una figura de un faraón, se llama Tutmosis, no importa, faraón. Pero fíjense ustedes que Tutmosis está en batalla. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el carro? Imagino que todos están viendo el carro. Estos son los enemigos. Y él está lanzando una flecha. ¿Se dan cuenta? La flecha. Y fíjense ustedes que Tutmosis, o los que pintaron el cuadro, la tumba de Tutmosis en la pirámide, dibujaron el dios de este Tutmosis, no importa, pero fíjense ustedes cómo lo ayuda. ¿Ven el brazo que está debajo del rey, del faraón? ¿Lo ven? El brazo. La idea es que Tutmosis está tirando el arco de flecha y literalmente en la batalla está siendo ayudado, fíjense el brazo, está siendo soportado por su Dios en ese momento. La idea es preciosa, porque la idea es la idea de apoyo. Algunos dicen que no ven la figura. ¿Se ve o no? ¿Alguien me puede decir una? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto, hermana Sandra. Estoy usando a la hermana Sandra como indicadora, me dice que se ve. Fíjense ustedes, la idea es, dice David, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar mis manos, mis brazos, el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Fíjense ustedes, David está diciendo, él me da el escudo, y además su diestra me sustenta. La figura es tierna, la figura es de poder. El Señor está con su siervo en la batalla. David está diciendo, Dios está conmigo. Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado. Él me da su apoyo. Su diestra me sustenta. ¿No es precioso el versículo? No es cierto. Cuando yo estudio los salmos y encuentro estas joyas, créanme que me dan ganas, lo único que me dan ganas de cerrar la Biblia y dar gracias al Señor. Porque el Señor no tan solo me equipa para la batalla, no tan solo me da dirección en la batalla, cuando estoy en conflicto me dice, no me deja, sino que también Él está conmigo. Él no me deja, Él no te deja. Su diestra me sustenta. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dice aquí, y tu benignidad, tu compasión, dice, me responde o está conmigo, me engrandece, me he hecho grande. Qué hermosa la figura. Versículo 36 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Noten ustedes, el Señor saca a David a un lugar espacioso. Se me olvidaba la última figura, y es la última figura es la de, a ver si la puedo mostrar, sí, ahí está claro también. Este es Sennacherib,
en otra batalla, y fíjense ustedes cómo está el rey y están el escudero, ¿se dan cuenta? Él está lanzando la flecha y el escudero, ¿cierto?, lo protege de las flechas que lo acechan. Esta es la figura del Salmo, del versículo. Es la idea que vas a estar en la batalla y Dios te va a proteger por todos los lugares, por todos lados. La protección es total. La protección es total. Es la mano del Señor, es el escudo de Dios, es el training, es el equipamiento. David está diciendo en figuras preciosas, ¿saben qué? Cuando yo estoy en conflicto, Dios me protege por todos lados, me enseña a triunfar, me da dirección, quita todo obstáculo. ¿Y saben qué además? Él está conmigo. Él me da su fortaleza. Usa estas figuras para ilustrar la presencia de Dios con David en medio de la batalla. Si alguien está notando y subrayando, es la presencia de Dios en medio de la batalla es real para el hombre de Dios. Esta es la gran idea en esta sección. Vamos al versículo 37, versículo 37 al 42. Esta sección es gloriosa, gloriosa. Lo voy a decir de todos los salmos que leamos. David ha estado en la batalla, está en medio de la batalla, pero el Señor hace a David proyectarse a la victoria. Hermanos, hay victoria. El Señor no quiere que mi vida sea una vida de fracaso. Hay victoria en Cristo. El apóstol puede decir que el Señor nos lleva de victoria en victoria. Muy bien. Alguno podrá decir, hermano, cuando usted lee el Salmo 18 y lee todo el escudo, de la espada, de la flecha, me acuerdo de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol dice que el Señor nos da su vestidura y nos hace vencer. Excelente, anote ese versículo ahí y compárelo con Efesios, porque esa es la idea, es victoria, es triunfo en medio del conflicto, cualquiera sea el conflicto en el tiempo del Señor. Pero creo, fíjense, los quiero llevar ahora en la última sección del Salmo a mirar al Señor Jesucristo. Y creo que David está escribiendo de su propia victoria, pero David está mirando aún más allá, a la victoria de uno que es más grande que David. Y qué precioso para nosotros es pensar esta hora en la gran victoria del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, vivimos en esa victoria. Vivimos en los triunfos de Jesús. La tumba está vacía. Hay esperanza. Cristo viene. Y Él viene otra vez en victoria. Y el Salmo 18 nos hace mirar hacia la victoria que tenemos en Cristo. Y yo quiero animar a todos esta hora a pensar en esa victoria, en esos triunfos, en que el Señor ya la batalla la tiene ganada. Satanás está vencido. El Señor ya viene. Fíjense, el Salmo 18 al final nos proyecta hacia esa gran victoria del Mesías. Versículo 37, dice así. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. La idea habla de una victoria total y absoluta. Noten el versículo, perseguí, alcancé, y no volví atrás. La idea habla de una victoria aplastante de David. Este David no es el del principio, ¿se acuerdan? Cuando está en estrechez, cuando está angustiado. Este ahora es el David que sale al lugar espacioso, que sale en la batalla, que el Señor está con él, y entonces él tiene ahora el poder para vencer. ¡Qué precioso! No somos nada sin el Señor. Del versículo 37 al 38, tenemos esta victoria aplastante. Si quiere agregar ahí, yo puse victoria, usted podría poner victoria aplastante, total, absoluta. La victoria del siervo de Dios, la victoria. Noten ustedes que dice el versículo 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Noten ustedes, ¿ven la imagen? ¿Ven la figura? Yo no creo que haya otra más buena que pueda reflejar el concepto del versículo 38. Miren, este es Tiglat-Pileser, que aparece en la Biblia, Tiglat-Pileser, en una de sus victorias, y tiene aquí a un enemigo, a un prisionero de guerra. Noten ustedes el detalle del pie.
Me gusta mucho el arte y la historia. Disculpen. Noten ustedes el pie y cómo tiene el cuello. ¿Se dan cuenta? El cuello, literalmente, el cuello del prisionero. La figura indica el total sometimiento y la supremacía de Tiglat-Pileser. El versículo 38 me habla de la supremacía del Mesías, la victoria de Cristo. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que todo será puesto debajo de sus pies? Que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Que dice el Salmo 110 que el Señor pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la figura, la total victoria, el control y el dominio del Mesías. Qué preciosa la palabra. Noten ustedes en el versículo 39 al 41, dice así la palabra de Dios. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Cuando la palabra dice aquí, dice, me has dado, dice el versículo 40, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Más que la idea de enemigos que huyen, no está la idea de enemigos que huyen, porque el versículo anterior ha dicho que cayeron debajo de mis pies. La idea habla del cuello. Es literalmente la figura que ustedes ven aquí. La figura es lo que aparece en Josué. Si ustedes se acuerdan de Josué, capítulo 10, versículo 22 al 27. Josué ha vencido a muchos reyes y los pone en la caverna y después llama a las tribus, a los cabezas de las tribus de Israel para que vean a estos reyes paganos. Y entonces les dice Josué que pongan su pie en el cuello de estos reyes para señalar el dominio y la supremacía y la victoria que hay en el Señor. Esa es la idea. Es la completa victoria del pueblo de Dios. Hay victoria en Cristo, hay triunfo en el Señor. La victoria es total, es aplastante, porque David ha confiado en el Señor. ¿Se dan cuenta el desarrollo del Salmo? Qué precioso. Dice aquí el versículo 41, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. ¿Qué contraste es con el hombre de Dios cuando el Señor clamó y le respondió? Pero estos claman y el Señor no le responde. Está lejos de ellos. Dice el versículo 42 de la siguiente manera, dice, y los molí como polvo delante del viento, los eché como lodo de las calles. El versículo 42 me recuerda el Salmo capítulo 2. ¿Se acuerda el Salmo 2? Cuando habla de la ira del Cordero, cuando habla de la ira del Hijo de Dios, hay poder en Jesús. Hoy día predicamos un evangelio de gracia, pero viene el día en que el Señor Jesús vendrá en gloria y Él va a dar el castigo y el pago a sus enemigos. Dice el versículo, los molí, la idea es los pulvericé como polvo y los lancé al viento. ¿Se acuerdan cuando se muele el trigo? Se muele el trigo y se lanza el trigo como algo sin importancia. Revela la total victoria y el poder del hombre de Dios, del Mesías. Hay poder en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 43, me has librado de las contiendas del pueblo. Noten, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Dice, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. El versículo 43 y 45 me habla de la grandeza de la victoria del Mesías. Noten ustedes que en esta sección, si ustedes quieren ponerla como un comentario a lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 19 cuando el Mesías desciende en gloria, ustedes pueden poner esta sección, porque habla de la victoria aplastante del Señor, porque habla de la autoridad del Rey. Todo será sujeto delante de Él, porque habla de su poder aplastante y terminante y definitivo, y habla de la grandeza del Mesías. Cuando las naciones se humillarán, cuando pueblos vendrán y se inclinarán ante el Señor Jesús, se inclinarán ante Él, y dice, el pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, me obedecieron.
Los hijos de extraños se sometieron a mí. Dice, los extraños se debilitaron. Note la palabra, se debilitaron. La palabra para debilitar es la figura de una flor que está mustia. Cuando la flor se seca, pierde todo vigor, pierde toda vitalidad ante la presencia abrumadora y gloriosa del Mesías. Las naciones, dice el versículo, y salieron temblando de sus fortalezas, porque sus fortalezas no valen nada. No es como la fortaleza del hombre de Dios, no es como la roca del hombre de Dios. Qué precioso es el versículo, y ojalá que todos lo puedan apreciar. Y usted me dirá, hermano, ¿qué conexión tiene esta sección con lo que hemos discutido de la batalla en que estoy? La idea es que la Biblia nos hace ver nuestros problemas y nuestras dificultades en la perspectiva de Dios. En la perspectiva de Dios. Y es difícil. Pero es el triunfo del Señor. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar en la batalla, en el conflicto. El Señor te equipa, el Señor te da dirección, el Señor quita todo obstáculo, pero además el Señor promete estar contigo. ¿Se acuerdan de que sostiene tu mano? Te sustentará, te dará todo recurso. Eso es lo que dice David, porque Él es el único Dios, porque no hay otro Dios, no hay otro en el cual podemos confiar. Y entonces en la última sección, David se proyecta hacia el futuro, hacia la victoria absoluta y total del Mesías. David triunfó, pero hay una mayor victoria, que es la victoria del Señor Jesucristo. Piensen en eso esta mañana o esta tarde. Y terminemos el Salmo. David termina en el versículo 46 al 50 en una sección gloriosa, gloriosa. Yo siento cuando leo el Salmo, que el Salmo va creciendo. Ojalá que todos puedan haber visto lo mismo, parte de la angustia del hombre de Dios, del socorro de Dios, del lugar abierto, de la fidelidad de Dios, de la batalla que va en aumento, de la victoria aplastante de Dios, y termina en esta gran expresión en el versículo 46, cuando dice, viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. La palabra viva Jehová lo que quiere decir es, Dios ha demostrado que es real. Los ídolos están muertos, no existe otro Dios, es el único Dios. Y Dios es real porque Él actúa en mi beneficio, dirá David. Vino en mi socorro, me sacó al lugar espacioso y no me dejó allí, sino que cuando vino la batalla, Él estuvo conmigo, Él es fiel. Eso es lo que dice, por eso David dice, viva Jehová. No hay otro Dios, viva Jehová. Él es real, Él actúa, Él se mueve en la historia, Él interviene en la historia. Esa es la idea del versículo. El Señor vive, su presencia es activa. Y David lo afirma así. La evidencia, las acciones son evidencia de que Él es real, de que Él existe. El Dios que venga a mis agravios, somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Noten ustedes otra vez la idea, los que han ido siguiendo el mensaje, la idea de arriba a abajo, ¿se dan cuenta? En el versículo 48, y me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Cuando yo pienso en que el Señor lo eleva, en que el Señor lo hace cabeza de las naciones, yo creo que el versículo 50 me dice aquí, que dice grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia. Yo creo que hay otro hijo de David al cual el Señor le dio tal victoria. Imagino que todos estarán de acuerdo cuando dice la palabra así. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y me eleva, dice el salmista, sobre los que se levantan contra mí. El Señor dio victoria a su Hijo, le dio la victoria. Él estuvo en una batalla que no podemos explicar, ¿se acuerda? Él estuvo en la cruz y Él expuso públicamente su triunfo. Públicamente cuando Él triunfó en la cruz. Es el Señor Jesús. Este es el Salmo 18. Cuando usted piensa en el Salmo 18, piensa en todas estas diferentes movimientos del Salmo. Como el Señor, yo creo que la principal idea es la presencia de Dios. El Señor estuvo con el salmista en todo momento. Qué precioso. Cuando él estaba en angustia, el Señor le escuchó. Lo sacó al lugar espacioso. Fue fiel para con él. Cuando él estuvo en batalla, el Señor estaba con él. Porque el Señor lo llevó a la victoria. Ese es el plan de Dios. Llevar a sus hijos a la victoria. Hay triunfo en el Señor Jesucristo. Él nos lleva de victoria, de triunfo en triunfo. Ese es el Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra sea a Él. ¿Saben que en estos días vi un documental? Me gustan los documentales. Era un documental acerca de un joven que fue acusado de un crimen que no cometió y estuvo casi 10 años en la cárcel, experimentando todo lo que ustedes se puedan imaginar de un joven de 17 años. 17 años entra a la cárcel por un crimen que no cometió. Fue condenado a 40 años de cárcel. Y el documental muestra a la familia llorando en lágrimas cuando escuchan la condena de su hijo de 17 años. Porque en el estado en que fue condenado, se condenaba como adulto. 40 años en cárcel. Y el padre, llaman al padre para que hable acerca de su hijo. Y dice, yo creo en la inocencia de mi hijo. Él es inocente y voy a hacer todo lo posible, todo lo que está en mis fuerzas para probar que él es inocente. Entonces el documental muestra todas las acciones del padre, todo lo que el padre hizo, investigando, se dedicó a investigar y a probar que los testigos que habían sido usados en contra de su hijo eran falsos, hasta que al final, 10 años después, el hijo sale en libertad. Y cuando el padre repite en el documental vez tras vez y dice, yo creí en mi hijo, yo no voy a abandonar a mi hijo. Y la razón por la cual no lo voy a abandonar, decía él, porque yo estuve en el ejército. Y eso es lo que me llamaba la atención a mi señora también. Yo estuve en el ejército. Y en el ejército me enseñaban que cuando yo caía, tenía que levantarme. Si algo no me resultaba, tenía que encontrar otra alternativa. Porque tenía que tener puesta la mirada en la misión. La misión. Y la misión para mí era rescatar a mi hijo. Y nada lo movía de ese lugar, de esa actitud, de esa decisión, salvar, rescatar, sacar a mi hijo de la cárcel. Yo pensaba, cuando preparaba este Salmo 18, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios, que te ama, que está determinado a salvarte, que está determinado a socorrerte, que va a hacer todo lo necesario, que va a obrar de las formas más gloriosas, maravillosas, porque Él se ha comprometido a estar con nosotros. Él no desampara la obra de sus manos. Este es nuestro Dios. Este es el Salmo 18. Entonces tú puedes cantar con el salmista y decir, grandes triunfos da a su rey. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor reciba la gloria de este precioso Salmo 18 y de las enseñanzas que de aquí podemos sacar. Nos vemos la próxima semana en el Salmo 19. Que el Señor bendiga su palabra.